Pues continuando con la línea abierta por Játopo, ¿no? Ahora pues los autores, que como dice el título a mí me correspondería hablar de ellos aunque sea abuela pluma, son Filippo Badi, Pedro Monte y Luis Barbarán, bueno, que ya hablaremos de él y que precisamente no era un maestro de esgrima. Y bueno, también como dice el título, la esgrima entre dos penínsulas, o sea, porque aquí lo que queremos poner de manifiesto es la relación entre la esgrima y otras cosas que se daban, y otras manifestaciones culturales que se daban entre la península ibérica y la península itálica, mucho más que las que se podría dar con otro tipo de esgrima radicada en otros países centroeuropeos. Bueno, pues aquí me autopresento, Pedro Velasco, soy el que dirige la palestra de Pedro Monte, en la que ahora mismo estáis. Y bueno, me ha parecido importante hacer algunos apuntes sobre las líneas de mi trabajo, que no son las típicas que podemos encontrar entre un instructor de lo que se conoce como HEMA, Historical European Martial Arts, porque hay una línea bastante presente en este tipo de artes marciales, que es la línea deportiva. Y esa línea deportiva es necesaria, pero en algunos casos plantea una seria contraposición con una vertiente de investigación histórica, puesto que a veces hay que decidir si estudia una o estudia otra, porque la eficiencia marcial no implicaría una eficiencia deportiva y viceversa. Nosotros hemos optado por dedicarnos a la investigación histórica, aunque evidentemente no hacemos un arte marcial plenamente histórica. Para conseguir estos objetivos que nos hemos marcado, pues estamos desarrollando una serie de herramientas de investigación y didáctica que nos acercan a la interpretación de tratados, puesto que es una disciplina bastante nueva y necesitamos, pues, como ya he comentado, una serie de herramientas que nos faciliten la puesta en común del estudio de los diferentes tratados, porque cada tratado tenemos que abordarlo de una manera diferente, porque cada tratado es diferente. Eso sí, los resultados tienen que ser puestos en común, y si no tenemos una metodología, sería imposible realizar un conjunto de disciplinas coherentes. Y bueno, y al final, pues también uno de los objetivos que tenemos en esta palestra es la puesta en valor de estilos ibéricos, anterior a la verdadera destreza. Además de trabajar verdadera destreza, que es ya un estilo que se popularizó en el barroco, ¿no? Antes también había esgrima. El problema que tenemos en la península ibérica es la ausencia de fuentes, bueno, no está totalmente ausente, pero el número de fuentes en las que podéis consultar y con las que podéis trabajar es bastante reducido. Por eso tenemos que acudir a fuentes laterales que estén relacionadas con lo que se practicase aquí. Por eso es inevitable también que volvamos la vista hacia la península itálica. De todas maneras, esas conexiones no son meramente circunstanciales, sino que había un auténtico intercambio de conocimientos y está perfectamente documentado. Y también necesitamos, pues eso, contextualizar de dónde salió la verdadera destreza, porque la verdadera destreza no surgió de una manera espontánea, aunque tengamos localizado el primer autor que decidió generar esta escuela. Ese autor también tenía un trasfondo. O sea, ese autor no aprendió esgrima por sí mismo, aprendió de una serie de fuentes que, aunque a día de hoy estén perdidas, en su momento sí estaban disponibles. Fuentes escritas, pero por supuesto fuentes orales. Bueno, para articular la parte que me corresponde tenemos tres maestros: Filippo Di Badi, Pedro Monte y Luis Barbarán. Bueno, pues en el caso de Badi, nació en la ciudad de Pisa. Se sabe que nació en el 1425 y murió ya en el siglo XVI, en el 1501. Estamos hablando de una persona que la verdad murió de viejo, o sea, no tuvo una
una vida truculenta como le pasó a Pedro Monte, pero bueno. Y el perfil de autor es el de perfecto maestro cortesano. O sea, no tenemos, por lo menos a día de hoy, o que yo he tenido acceso, no hay grandes detalles acerca de su biografía, ¿no? Lo que sí se sabe es que bueno, estuvo al servicio del duque de Urbino. Vamos a ver exactamente que era Guidobaldo da Montefeltro, ¿no? Y que hizo carrera en la corte. O sea, no, aparte a lo largo de su vida, pues tuvo diversos papeles, aparte de maestro de armas en un entorno cortesano, ¿no? Se sabe que este tipo de prohombres no se mantenían mucho tiempo en un puesto, sino que iban haciendo carrera, iban escalando, y cada uno de esos puestos le llevaba, si tenía éxito y no caía por el camino por alguna intriga de la Italia del 400, pues le llevaban a la siguiente posición, a ser posible de mayor prestigio. Y la posición de maestro de armas de la corte de Urbino no era poca cosa, de hecho era un destino bastante codiciado, puesto que ya no solamente era el tutor en el uso de la arma del propio duque, que bueno, aparte era cuando fue su mentor, el duque era bastante joven, sino que también pues enseñaría a la guardia personal, a diferentes cortesanos, o sea, básicamente a gente del entorno de esa corte. También tenemos que entender el papel de un maestro de armas en aquella época. Una corte que tuviese un maestro de armas ya está mostrando estatus y poder. ¿Por qué? Porque era un puesto que estaba generalmente bien pagado y tenían que mantener año tras año. Con la figura del maestro de armas ya se aseguraba tener pues bueno, en un principio gente de armas dentro de la propia corte, y llegado el caso también podrían llegar a entrenar a una serie de gente ajena, pero que al propio duque le interesase entrenar, ya sean condotieros ajenos a la propia corte o personajes que llegasen de visita. Una de las cosas que se hacía en esa época era pues ceder parte, o sea, lo mismo que llegaba un visitante y comía de los manjares de la cocina del duque, también decía, oye, tengo a tal maestro de armas que es muy prestigioso y te ofrezco mi maestro de armas para que reciba una clase. Bueno, pues ese era el tipo de papel que tenía este hombre. No se le conoce experiencia militar real. Por lo tanto, todo su conocimiento se circunscribe a esgrima cortesana. Aunque después en su tratado, que ya hablaremos después de él, trata de bastantes más cosas, por lo tanto, que aunque no le conozcamos experiencia militar real, no podemos saber con certeza si no estuvo durante un tiempo al servicio de algún condotiero o él mismo fue condotiero. De todos modos, es una cosa que ya quedaría a la especulación. Luego tenemos otro personaje totalmente... un último apunte, que ya hila con el siguiente personaje. Su trabajo de maestro de armas de la corte de Urbino se lo quitó Pedro Monte. Bueno, se lo quitó, fue sustituido, no sabemos cómo llegó a pasar, pero su sucesor directo fue Pedro Monte. Pedro Monte, pues, nació... Bueno, primero, hay una serie de polémicas o de discusiones si Pedro Monte fue italiano, fue español, entendiendo que ni en esos momentos ni Italia ni España existían como tal, era algo diferente, pero bueno, por circunscribirnos a territorio moderno. No, puesto que tiene una tremenda relación con lo que eran los reinos peninsulares, tanto en su obra como en su propio uso del lenguaje, ¿vale? Y también en las relaciones con la propia monarquía hispánica, ¿no? de que varios de sus libros estaban dedicados a figuras preeminentes de la península ibérica, como es el infante Juan, bueno, que después no tuvo mucho tiempo de vida, pero
y la propia Isabel la Católica. O sea, es un personaje que sí tuvo una relación con la monarquía hispánica de una manera bastante estrecha. Y bueno, y por esa y una serie de circunstancias más se ha especulado con que posiblemente fuese de origen español. Aunque ya por una serie de estudios se ha demostrado que no, que es toscano. De hecho, en un estudio, ¿no?, realizado por, vamos a ver, por Pascal Driois, marca desde el nacimiento, toda su carrera hasta su muerte. Bueno, nació en 1557 y murió en la batalla de Añallero en 1509. ¿No? Entonces, su biografía, su semblanza ya está bastante bien definida. Y efectivamente visitó la península ibérica en varias ocasiones. Además, uno de sus grandes colaboradores, parece ser que también amigo, era Gonzalo de Ayora, que le estuvo ayudando a, pues, vamos, a traducir al latín varias de sus obras, puesto que parece que Pedro Montes no dominaba esa lengua, por lo menos al nivel de poder escribir una obra tan extensa como la que tenía. Marco la figura de Gonzalo de Ayora porque también es muy importante esa figura, ya que no era cualquier persona. Lo conocí en Milán, porque cuando Gonzalo de Ayora era estudiante y posiblemente formase parte del servicio secreto de Isabel y Fernando. Bueno, después ya se marcarían más relaciones. Y después, cuando Gonzalo de Ayora acabó su periodo de formación y lo que estuviese haciendo en la península ibérica, cuando volvió a la península ibérica, también estuvo trabajando en la formación de tropas. Y hay partes en las que ya se ha demostrado que Gonzalo de Ayora, aparte de traducir los textos de Montes, también escribió parte de los mismos. O sea, la parte de lucha que explica Pedro Montes en el Colectania, casi con total seguridad no está escrita por Pedro Montes, sino está escrita por Gonzalo de Ayora. Entre otras cosas porque describe no cualquier estilo de lucha, sino describe la lucha que se practicaba en la península ibérica, ¿no? Decía la manera de luchar de los españoles. Y efectivamente, tanto por los nombres que usa como por las técnicas que reproduce, que todavía podemos encontrar en luchas como la lucha canaria o la lucha leonesa, con ninguna variación en el estilo, y que, pues, de momento no he encontrado paralelismo en ningún estilo de lucha italiano, ¿vale? Evidentemente siempre va a haber una serie de confluencias inevitables cuando estamos hablando de lucha, pero da detalles muy precisos. Entonces, ¿es posible que Montes pudiese aprender con tal profundidad los estilos hispánicos? Puede ser, ¿por qué no? Pero es más probable que otra persona lo incluyese. También porque tenemos que entender que a finales de la Edad Media el concepto de autoría integral de una obra no era tan importante como la percepción moderna que tenemos de la misma. De hecho, el libro, por reducir el nombre, el Colectania, que por comodidad lo llamamos ahora, significa eso, una compilación. Es una compilación de conocimientos, ¿vale? Principalmente vertidos por Pedro Montes, pero probablemente tuviese algún tipo de colaboración adicional. Y él mismo también era consultado por figuras como Leonardo da Vinci. O sea, había un intercambio de conocimientos entre figuras que después empleaban para sus propios propósitos. Pues, volviendo a la figura de Montes, Montes no era solamente un condottiero, que bueno, estuvo de hecho combatiendo desde bastante joven. Es más, el primer adversario que tuvo que batir eran tropas aragonesas, aunque después trabajase a su servicio o colaborando con ellos. O sea, allí en la Italia del 400, un día estaba peleando con unos y otro día era su aliado, dependiendo de las conveniencias. Bueno, eso también pasa actualmente. Y además, pues bueno, era una persona versada en
diferentes materias y con múltiples intereses. Después, cuando hablemos de la obra, ya os explicaré un poco acerca de sus intereses. Aunque sea un personaje que haya medrado en diferentes cortes, de hecho, en la obra de Baltasar de Castiglione, El cortesano, una de las obras más importantes de la Italia del 480, se menciona a Pedro Monte como ejemplo perfecto de cortesano en el uso de las armas, que hay que imitarlo. Era un hombre de acción y sus tratados eran eminentemente prácticos y que venían de una experiencia. Son unos tratados bastante diferentes a los que podemos encontrar en Filippo Badi o incluso en Fiore Furlano. Y bueno, y vamos al final con la última figura, que sería Luis Barbarán. Bueno, lo que sabemos de Luis Barbarán es que fue notario real en Zaragoza. No tenemos ninguna constancia que tuviese una relación directa con el mundo de la esgrima. O sea, por ponerle algún nombre a la regla a la nueva regla de espada a dos manos, se utiliza la regla de Barbarán, y por repetición mucha gente pues, puede confundirlo con un esgrimidor y esas sean las reglas que él inventó. Para nada. Podríamos decir que las reglas de Barbarán son unas reglas anónimas. La compilación le hemos puesto el nombre de Barbarán porque sí está dentro de ese documento que él escribió. Y aparte de eso, pues no he encontrado mucho más, por lo menos los documentos a los que he tenido acceso, ¿no? Si ya me metiese en otro tipo de documentos investigando la figura de Barbarán en actas notariales o en cartas de herencia o en cualquiera de esos documentos, pues quizá encontraré más referencias. Pero eso ya nos alejaría del interés que tenemos nosotros por esa persona, que es qué relación tiene con el mundo de la espada. Pues que compiló esa regla. ¿Quién se lo encargó? Ya veremos. Bueno, ahora hemos hablado de quién escribió y ahora vamos a hablar de lo que se escribió. Tenemos tres documentos que la verdad es que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? Por un lado tenemos el escrito por Filippo Badi, de arte gladiatoria di Vicandi, ¿no? Y no se sabe la fecha exacta en la que fue escrito, pero lo que sí está estimado es que fue entre 1482 y 1487. ¿No? Este tratado está dedicado a Guidobaldo da Montefeltro, duque de Urbino. O sea, otra de las cosas que daba prestigio a una corte era que escribiesen libros en honor del líder de esa corte. Y también, a su vez, pues bueno, si mi maestro de armas tiene capacidad de escribir, es que tengo un maestro de armas muy bueno y muy erudito. Tenemos que entender que este tipo de publicaciones no son como publicaciones ya posteriores que se pueden hacer de una manera más o menos industrial, ¿no? Con el tema de la imprenta. Lo que estamos hablando son de manuscritos. O sea, ya estamos hablando, por un lado, el manuscrito, que son manuscritos particulares, que pueden ser, de hecho, piezas únicas o, en todo caso, ediciones muy limitadas. ¿Por qué? Porque cada edición tiene que ser hecha una a una, ¿no? Y bueno, y eso es caro y muchas veces no es el propósito. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza que el propósito de un libro siempre es el de divulgación de la información y para hacerla accesible. No, aquí estamos hablando de finales del siglo XV, donde la información es para una élite. Primero una élite que la pueda pagar, una élite que la pueda entender y una élite destinada a disfrutarla. ¿No? Y ahora explicaré también cosas con el siguiente tratado. Este libro pues sí está íntimamente ligado a la herencia de Fiore Furlano. De hecho, ha habido un problema con una serie de similitudes que hay entre este libro y el Flot de la Toro, en que han hecho que se menosprecie este tratado, puesto que dicen, bueno, esto es un Flot de la Toro en segunda parte, ¿no? Porque también ha pasado, en otros casos de la tratadística,
de que haya gente que directamente ha plagiado textos de otro tratado, se lo ha apropiado para sí mismo, atribuyéndose la autoría, pero no, aquí lo que tenemos claro es que sí hay una gran influencia, sí hay un interés por la continuación, pero hay una gran diferencia que hace que este tratado sea valioso por sí mismo. Y una de ellas es que el arma ha cambiado. El arma ha cambiado muchísimo. Por un lado, tenemos una espada medieval, que es una evolución de una espada de una mano, y ya en esta época pues tenemos una espada a dos manos de unas dimensiones bastante diferentes. De hecho, ¿por qué no enseñarlas? Por favor, Rafa, tú que estás más cerca, ¿puedes tomar las dos espadas con vainas y me las puedes acercar? Bien. Bueno, pues, por un lado, esta es la diferencia entre las armas que se han... ¿Traes? Por favor. Y aquí estamos trabajando con dos armas que realmente que sí, que son espadas a dos manos, pero poco tienen que ver. Ya mañana en los talleres prácticos veremos la diferencia, valga la redundancia, de una manera práctica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Toma, me como, muchas gracias. Lo que tenemos es que simplemente continuar con unos textos no era suficiente, puesto que las mecánicas del arma eran muy diferentes y tenían que ser reescritas ciertas cosas para poder ser adaptadas. Las partes que sí se mantienen, se podían mantener, o sea, casi todo el yoco estrecho, casi toda la parte de lucha, tomamos el arte gladiatorio y tomamos el Feudalatorum y es lo mismo. O sea, en la parte ya de cuerpo a cuerpo no hay ninguna diferencia. Después, otra diferencia importante que hay entre este texto y los textos más antiguos, las diferentes versiones del Feudalatorum, es la cantidad de material escrito que hay. Hay láminas, por supuesto, pero ya no nos estamos limitando a los 2 o 3 versos que ilustran cada una de las láminas, de los dibujos. No, aquí ya tenemos un material escrito donde te está explicando cómo formar una serie de movimientos, te explican también ciertas estrategias, ciertos consejos, ¿no? Ya hay una información teórica importante. No llega a ser un tratado moderno todavía, no es el propósito, pero por supuesto es mucho menos críptico que los Feudalatorum. Y luego, la parte en la que sí hay una serie de láminas, pues sí sigue exactamente la misma hechura, tiene la misma hechura o hechura muy parecida a la que podríamos encontrar en el Feudalatorum, con mejores ilustraciones y quizás menos crípticas, pero sigue siendo un tratado medieval clásico. Las armas que trabaja, pues bueno, no tiene toda la producción de armas de Feudalatorum. El arma principal con la que empieza es la espada a dos manos, y después trabaja pues algo de daga, un poco de lucha, pero pone por delante la espada a dos manos y después el resto de conocimiento, aunque lo trata, es algo más accesorio. Luego vamos a pasar al Tratado de Pedromonte. Bueno, el nombre completo sería Exercitorium atque artis militaris colectani. Vale. Esto ya estamos hablando de un libro impreso. Bueno, antes comentaba el tema del conocimiento, que el conocimiento no está pensado en todos los casos para ser divulgado de una manera, por así decirlo, pública. No, hay gente que también pues dice que Pedro Monte no fue el que murió en 1509 porque después de su muerte se publicó el tratado. ¿Qué pasa? Lo publicó después de muerto. Pues no, es que tiene un sentido, vamos, eso está totalmente explicado. Y era que Pedro Monte no quería que su tratado fuese publicado. No lo quería decir. Bueno, ¿por qué no quería que el tratado fuese publicado? Pues por la misma razón que, yo qué sé,
que China no quiere divulgar los planos del último dron que ha inventado. ¿No? Porque es que lo que estamos hablando es un tratado que en su momento era otra cosa diferente a lo que hoy para nosotros es una curiosidad histórica que nos enseña cómo realizar de manera correcta, o por lo menos cómo investigar un tema que nos sirve de afición. En su momento, pues ese tratado, la gente que lo escribía decía, no, es que con esta estrategia vas a poder ganar una batalla. Y con esta estrategia vas a poder evitar que te maten. Y con este tipo de entrenamiento vas a hacer a tus hombres mejores que los del ejército de enfrente. Y si los del ejército de enfrente saben tu estrategia, pues ya este conocimiento que yo he compilado con la experiencia propia pierde todo valor. Entonces, mientras estuvo vivo, Pedro Montes no permitió su publicación. Por supuesto, ese texto estaba y lo usaba y lo compartía con quien él creía que tenía que compartirlo, no contra enemigos. Aparte, en el propio texto lo dice, que esto nunca caiga en manos de enemigos de los enemigos, ¿vale? Esto tiene que ser usado por la gente que él creía que tenía que ser usado, principalmente las kirguises, ¿no? Entonces, pues ahí está, en el momento que él no puede oponerse a la publicación de su obra, se publica. Y qué mejor momento que cuando está muerto. Bueno, este tratado ¿tiene partes de esgrima? Sí, una mínima parte. De hecho, la parte más interesante a nivel de tratadística de este tratado es la parte de lucha. Esa es súper descriptiva. Está muy bien hecha. Y de hecho, tiene información suficiente para poner en pie, no voy a decir un estilo completo, pero sí puedes, con lo que ha escrito Pedro Montes, tener herramientas para trabajar lucha durante varios años. De hecho, es un estilo de lucha bastante particular, que se realiza lo que llaman las mañas, ¿no? Y que se pueden armar con los brazos y con las piernas, pero sobre todo donde él se extiende es en las tretas, en las mañas que se arman con las piernas, ¿no? Y de hecho también te habla de que se lucha con un cinturón. Casualmente en la lucha leonesa se trabaja con un cinturón también, muy parecido, ¿no? Y cómo coger del cinturón y demás. Y de manera tangencial, pues ya te habla de que sí, que también puedes atacar los brazos, pero no se extiende mucho. Entonces, también este estilo de lucha, a mí me parece que es ideal para combinarlo con otros estilos, en los que sí te describen de manera profusa cómo utilizar los brazos para hacer presas, para hacer luxaciones, para hacer proyecciones, ¿no? Principalmente en este tratado habla de la lucha a nivel recreativo, pero te la pone como un ejercicio que tienes que hacer para después dominar el uso de la arma. De hecho, aquí sigue, aunque esto ya no estamos hablando de un texto medieval, estamos hablando de otra cosa, pero sí sigue con esa lógica medieval de que tú, para saber de armas, no te puedes especializar, tienes que saber de todo, y lo primero que tienes que aprender es la lucha. Te lo marca así, te lo dice muy claro. Porque, aparte, en todo momento se está autorreferenciando. Ya no es tan caótico como el flow de los Torun, pero se las trae. Porque de buena primera te está escribiendo de algo de espada a dos manos, estos golpes, y de buena primera te dice, ah, y con la daga puedes hacer esto. Y dice, vamos, Pedro Montes, ¿no estamos hablando de espada a dos manos? ¿Qué pasa? Pues que lo mismo se lo ha olvidado en el capítulo de la daga escribir un apunte sobre daga. Y te lo mete cuando se le ocurre. ¿Por qué? Porque va a deshacer el trabajo que ha hecho 3 páginas atrás. No. Esas cosas, esas lógicas de edición eran diferentes. Entonces te tienes que leer todo. Una cosa pues, muy interesante, porque aquí en este tratado he dicho que de esgrima y de lucha no te trata demasiado, te trata de por ejemplo, sobre todo él tenía tremenda curiosidad por las complexiones de los hombres, según si eran flemáticos, coléricos, sanguíneos o melancólicos. O sea, el tema de los humores para él era súper importante. De hecho, también te describe cómo son las personas según su nacionalidad,
y te hace como una especie como de perfiles psicológicos atendiendo a tu lugar de origen y a cómo los humores y los elementos te manejan, ¿no? Y él lo ponía, ¿no? Y de hecho le daba una autoridad de decir, oye, no ponga a un colérico en la primera línea de una formación porque tarda en ponerse en acción, entonces mejor que esté a lo mejor, ¿no? Me parece que era un sanguíneo, pon a los sanguíneos primero, a los coléricos después, porque después en segunda fila van a atender. Se montaba una serie de estrategias militares en base a lo que él creía que era la naturaleza humana. Luego también te prevenía de decir cómo saber qué signos te muestran para saber si te va a poner gordo, ¿no? Y entonces decir, sí, si tienes los dedos en las puntas duros pero después rechonchos, entonces que lo mismo te escribe de cómo, acerca de cómo hacer un golpe de espada, de cómo evitar ponerte gordo, o cómo reconocer por la forma del cráneo si una persona es inteligente un poco, o sea, ahí lo metía todo. Aparte de este tratado, que es una compilación de conocimientos que él creía útiles, o sea, porque no solamente la parte de las armas, que es la que nos interesa, él también te hablaba de cómo liderar una tropa, de cómo hacer un discurso, una arenga, de cómo reconocer a tu enemigo, dependiendo de cómo sea tu enemigo, cómo luchar. A nivel práctico, con la espada, nos muestra 4 movimientos. Bueno, 4 movimientos, algo más, ¿no? Pero de este libro no podemos sacar un estilo completo. Lo que sí, este tratado está cargado de consejos. Entonces, a través de esos consejos, porque de hecho, bueno, Pedro Monte exactamente podría tener una relación con los conocimientos de Filippo Badi. ¿Por qué? Porque Filippo Badi era un maestro que no había inventado esgrima, hacía la esgrima que había aprendido de diferentes maestros, y así lo dice, ¿vale? Igual que Pedro Monte. Y Pedro Monte sustituyó a Filippo Badi en la formación de cortesanos en la corte de Urbino, ¿vale? Entonces, yo tengo que entender que Pedro Monte, en muchos de sus consejos, se las vería con gente que había enseñado Filippo Badi. O sea, todo esto son conjeturas, pero tenemos que movernos con estos mimbres. Entonces, las piezas que me faltan de un lado, tengo que conseguirlas de otro, ¿no? Para entender cómo funcionaba la esgrima de la época. El caso es que son piezas que encajan muy bien, ¿no? La idea es que tenemos que usar muchas fuentes y cruzarlas y ponerlas a prueba, porque para eso está la investigación práctica. Bueno, para no extenderme más, vamos con el tercer texto, que son las 9 reglas de la espada a 2 manos. ¿Qué sabemos de este texto? Pues, bueno, dicen que es el texto más antiguo de esgrima que se conserva. Una cosa es que se conserve a día de hoy, otra cosa es que hubiese más textos de esgrima. Sí se sabe de textos de esgrima más antiguos, porque están citados por autores posteriores que sí tuvieron acceso a ellos. No, hablando de 2 autores, de Jaume Pons y de Pedro de la Torre, se sabía que tenían tratado de esgrima, pero a día de hoy siguen desaparecidos, ¿vale? Después de este texto de esgrima, también había otro texto que también está desaparecido, que es de un maestro sevillano, de Francisco Román. Pues se sabe que escribió otro texto anterior a la verdad de destreza, pero que tampoco tenemos acceso. Bien, ¿esto lo convertiría en el texto de esgrima más antiguo de la península? Depende. Si ignoramos que a finales del siglo XIV, precisamente aquí en Granada, se escribió un Furusilla, que es un tratado de esgrima a caballo, que es el Gala de Caballeros y Blasón de Paladines. Bueno, es un texto que hay una pequeña parte, casi todo te habla de caballos, de guerra a caballo, de cómo elegir un caballo. Hay una parte en la que te habla de las armas y de manera circunstancial te habla un poquito de esgrima, pero no, de ahí no puedes sacar técnica. Bueno, pues vamos a ignorar ese tratado, que sería, por así decirlo, el tratado práctico más antiguo de la península, pero el primero que se puede sacar algo
para hacer un movimiento de espada y sacar algún tipo de conocimiento en regla, sería este. Entonces, lo que estamos hablando es que es un texto que es un texto anónimo. Vamos a quitar Bárbara y vamos a poner anónimo. No sabemos de quién. ¿De quién podría ser? Pues si atendemos a las fechas, pues vamos a ver. Una rutina. Bueno, pues se me ha olvidado poner aquí el apunte. Era, bueno, el maestro mayor de Zaragoza era Pablo Peralta, puede ser, bueno, como no tengo los apuntes, que podría ser un texto encargado por un maestro o un preboste. Probablemente, ¿no? Porque es suficientemente importante, porque aparte para que es un texto que se le encargue a un escribano. ¿Vale? Entonces, por cómo están construidas las reglas, pues son rutinas de entrenamiento. Rutinas de entrenamiento que precisamente pueden ser algo parecido a las katas, una kata moderna de un arte marcial japonesa, ¿no? Una rutina de ejercicio. Dentro de esa rutina que practica uno solo, tenemos que entender que hay muchas clases de rutina. O sea, si ya atendemos a reglas posteriores, por ejemplo, de montante, en las reglas de montante que podemos encontrar de Figueiredo o de Godiño, hay una parte muy importante que es que son reglas que tienen un contexto circunstancial, porque te dicen, vale, bien, tú haces estos movimientos de espada, pero esta regla es para, se llama guardadama. O sea, esta regla es para proteger a una persona y tú vas volando el montante para que no se acerquen a esta persona. Esta regla es por si te encuentras en una calle ancha. O sea, que ya son reglas, son secuencias de movimientos que evidentemente tienes que practicar por ti mismo, pero sí tienen cierto sentido circunstancial de que son para esta situación. Aquí en este texto no te viene absolutamente nada de eso. Ya, de hecho, mañana ya veremos practicarán unas cuantas reglas de Bhagavan. Son más parecidas a las levadas que te propone Pedro Montes. Pedro Montes, una levada, pues es una secuencia de movimientos que puede tener alguna pequeña variación. Y Pedro Montes te lo dice muy claro, es decir, estas levadas son para que la gente practique, para tomar habilidad en el uso de la espada normal. Y las tienes que repetir muchas veces. Estas son muy parecidas, de hecho, en algunos puntos son hasta coincidentes con las levadas que nos muestra Pedro Montes. Pero también tiene otras cosas. Por ejemplo, la última de las reglas de espada a dos manos incluye una serie de floreos y una serie de reverencias. Por lo tanto, esa regla no es una regla solamente práctica para hacer brazos, para aprender golpes, para tomar habilidad, sino que si tiene una serie de reverencias, aparte hacia un lado, hacia otro, continúa con una serie de movimientos, pues son para hacer una muestra pública. Por lo tanto, ya atendiendo a ese tipo de cosas, pues entendemos que sí que son un ejercicio de trabajo, pero que son un ejercicio de trabajo que perfectamente podrían formar parte del corpus teórico necesario para poder examinarte y titularte dentro de los gremios que existían de lo que eran gremios de esgrimidores, ¿no? Que había uno en Aragón, otro en la corona aragonesa, la corona castellana. El condado de Barcelona tenía su historia, aunque formase parte de la corona de Aragón. Después, hasta que se anexionaron Navarra, también había otro gremio en Navarra. Vamos, que el tema gremial estaba bastante extendido, y bueno, y después ya con la Veda de Destreza ya se unificó todo, pero antes había unas jurisdicciones bastante definidas, y cómo acceder a ciertos cargos y cómo examinarse también estaba bastante definido, pero eso ya daría para otra conferencia. Y un último apunte sobre esta fuente, ¿no? De las 9 reglas de espada a dos manos, es que tiene una gran cantidad de italianismos. O sea, tenemos palabras como manderete, que es básicamente una involución de mantricto. Tenemos mutante,
que viene de falso, mutante, que viene de falso montante. O sea, hay una serie de palabras que se incluyen y que nos dan, vamos, es que esto viene del italiano. ¿Cómo puede haber llegado del italiano? Bueno, nosotros tenemos referencias documentadas, por ejemplo, en Mallorca había, a finales del siglo XV, en una, no recuerdo exactamente en qué isla, pero había, creo que en la isla de Mallorca, había un maestro italiano asistido por un preboste alemán. O sea, nosotros entendemos como que en la Edad Media la gente viajaba menos, pues no. Y de hecho, en el Mediterráneo había un intercambio de mercancías, de bienes culturales, manifestaciones culturales y profesiones muy, muy importantes. Entonces, una cosa está muy clara aparte, en Zaragoza, que tiene una especial relación con la península itálica, sobre todo en el sur, no es nada extraño que buena parte de la cultura esgrimística pueda venir de ese lado. Y después, bueno, y evidentemente en la península itálica también recibir bastante influencia de esgrimidores maestros hispanos. Bueno, ya vamos acabando. Hablamos de las interpretaciones. Es posible, aquí la interpretación, voy a leer lo que nunca se tiene que hacer en una conferencia, la interpretación. ¿Es posible rescatar un estilo marcial? Os voy a responder, no. Y tampoco lo queremos. Una cosa es eso, que investiguemos y que intentemos entender el contexto y la situación en la que pasaba todo. Pero ¿estamos realizando algo histórico? Pues no, porque cambia todo. Primero, el propósito. Nosotros no queremos realizar el mismo propósito que en el siglo XV, en el siglo XVI, el mismo propósito de las personas que hacían estas cosas, que era salvar la vida a costa de la vida de un semejante. Nosotros en el siglo XXI lo hacemos esto como una práctica absolutamente recreativa. Y quien la haga de otra manera, pues que se lo haga mirar. ¿No? O sea, afortunadamente, aquí hacemos esto por placer. El contexto, no hace falta mucho contexto y no solamente a nivel histórico, teórico, sino a nivel de cultura material. Nosotros practicamos, lo practicamos con unos elementos del siglo XXI, tanto elementos físicos, de calzado, protecciones, ¿no? Y está muy bien tener una careta de grima. Si en el siglo XV tuviesen careta de grima, la usarían, porque es mejor tener que no tener. Pero ya este propio equipo hace que nuestra práctica cambie, se convierta en otra cosa. También, aparte de la divergencia de propósito, también hay una serie de valores éticos, que los valores éticos, cuidado, condicionan mucho el arte marcial que practicamos, ¿no? Y ahora pues nosotros tenemos que estar sustentados por valores del siglo XXI. Si empezamos a meter basura del siglo XV tamizada por otra basura decimonónica, pues nos encontramos con, pues no sé, con gente que quiere ser un vikingo y a la vez un tercio de Flandes y defender la corona hispánica con una cruz de Borgoña a la espalda. Bueno, que es lo mismo que decía, que se lo hagan mirar, pero no, nosotros pues lo que tenemos que tener claro es que esto es un arte marcial del siglo XXI con base histórica, o sea, en base a un estudio histórico sí, pero reinventando esa arte marcial y adaptándola para los propósitos que tenemos que tener en el siglo XXI. Y todo ello lo tenemos que hacer atendiendo a unas fuentes que, como he explicado antes, son de lo más diversos, que muchas veces se contradicen una a otra y otras veces se complementan de manera perfecta, encajan, vamos, como anillo al dedo. Y bueno, pues con esto creo que he hablado de todo y no he hablado de nada, pero por lo menos
una idea aunque sea leve de los 3 maestros o 2 maestros y un compilador y de lo que escribieron. Y a partir de ahí ya veréis a nivel práctico cómo lo ponemos en pie y cómo lo complementamos para que sea algo lógico, también enlazando con los trabajos previos que nos va a mostrar Jacopo y con los trabajos posteriores que nos va a indicar ESCO, que bueno, después de un pequeño descanso va a terminar con la última de las conferencias. Antes de cortar, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Entiendo que Barbarán es posterior a los trabajos de Pedro Monte y quería saber, ya que han enseñado la diferencia de espadas, ¿no?, entre Fiore y Badi, quería saber si a lo mejor en Barbarán esa espada a 2 manos refiere a una espada mucho más mayor. No, bueno, sí, me estás preguntando si era un montante. Algo no del todo, pero sí a lo mejor como el espadone italiano, que está ahí un poco a medio camino. Bueno, podría ser un espadón italiano, lo único que pasa es que yo tengo que atender también a los ejemplos de espadas que se conservan en la península ibérica. Por lo que yo tengo entendido, no llegó a cambiar la morfología a la del espadón, porque también, aparte de este tipo de cosas, son complicadas porque en un mismo tiempo se podían dar varias morfologías de armas a la vez. O sea, no existían los estándares tal y como los conocemos a día de hoy. Entonces, bajo el uso de una regla, esas reglas podían estar varios tipos de armas. ¿Vale? Yo la verdad es que sí que la compilación de Barbarán puede ser posterior, pero también tenemos que entender que esas reglas podían llevarse usando decenas de años, ¿no? Porque a fin de cuentas podéis ir cambiando poco a poco la morfología, pero no siendo el cambio suficientemente grande que exija una remodelación de las reglas. Aparte, una de las cosas que tiene la regla de Barbarán es que son tremendamente abiertas, que te dice, haz esto, pero no te dice ni desde dónde, ni dónde acabas, ni qué es lo que pasa en medio. Te dice, realiza un tajo y después realiza un revés, por ejemplo. ¿De dónde saco el tajo? ¿Dónde acaba el tajo? ¿Cómo lo formo? No te lo dice. Eso lo puedes, y ya mañana veremos que eso lo puedes hacer con una espada más temprana o con una espada más tardía. Lo único que pasa es que lo tienes que hacer de manera diferente. Pero bueno, eso ya mañana en los talleres prácticos. ¿Alguna cosa más antes de pasar a ESCO?